Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A través de la magia de la tecnología cibernética podemos estar cerca en diferentes latitudes y vamos a darle continuidad a este gran simposio de la Semana Nacional de POC, organizado por la Sociedad Mexicana de Neumología y diferentes exponentes de la industria farmacéutica en el país, teniendo el módulo número 4, que es esta noche de jueves. Vamos a tener una tercia de exponentes de gran calado en experiencia y academia, 2 ponentes nacionales y un ponente extranjero, ibérico, de la región catalana. Y vamos a ver que el doctor Gerardo Magdaleno nos va a hablar sobre la relevancia de la vía aérea pequeña, zona silenciosa o ruidosa, esa es la cuestión. El doctor Ricardo Lemus nos hablará sobre transición epitelio-mesénquima, que es el mecanismo de daño a frenar. El doctor Marc Miratviles nos hablará de triple terapia estrafina en pacientes con EPOC, beneficios y seguridad. Y al final vamos a tener una sesión interactiva con sus preguntas y comentarios. Personalmente me presento, soy el doctor José Luis Sandoval Gutiérrez, actualmente miembro de esta sociedad y vicepresidente de la misma. Soy neumólogo intensivista e internista y amigo de todos ustedes. El doctor Gerardo Magdaleno, gran colega, tiene las especialidades de medicina integral, medicina interna y de urgencias, especialista en neumología de nuestra Casa de Estudios del INER, broncoscopista intervencionista y egresado de la Escuela Militar y de graduados de Sanidad de la Ciudad de México. Es neumólogo de adultos. El doctor Ricardo Lemus, también neumólogo de adultos, adscrito al Departamento de Neumología del Centro Médico Nacional Arranza en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en la Ciudad de México, profesor de esta especialidad en neumología en el mismo lugar, profesor de pregrado de la Cátedra de Neumología de la UNAM y miembro de diversas asociaciones, como ustedes pueden ver, la Sociedad Mexicana de Neumología, la Europea y la Norteamericana. Y cerrando este simposio, ya lo comentábamos, el doctor Marc Miratviles, Servicio de Neumología del Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona, coordinador de las guías de POC y también conferencista internacional y director del proyecto integrado de investigación en EPOC en la región académica que él coordina. Cada uno de nuestros ponentes va a tener 25 minutos para su exposición en forma continua. Ya no haremos presentación entre cada una de ellas y al final, por los minutos que nos resten, vamos a tener una charla, yo sé, muy fructífera con todos ustedes a través de este foro cibernético. Dejo con ustedes al doctor Gerardo Magdaleno y posteriormente a los otros 2 ponentes, agradeciéndoles de antemano su atención y presencia en este gran simposio de POC. Gracias. Muy bien, muy buenas noches. Agradezco la presentación, doctor Sandoval. La verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes y compartir un tema que la verdad debo reconocer un poquito oscuro para mí, ya que en los últimos años me he dedicado más al intervencionismo pulmonar. Sin embargo, se ha convertido en un reto y he encontrado en él un verdadero sentido de información y entender muchas otras cosas que nos estábamos enfrentando en la consulta diaria de nuestros pacientes. Ya me presentaron, para mí es relevante presentar el tema de la vía aérea pequeña. ¿Se considera una zona silenciosa o es una zona ruidosa? Lo veremos con los estudios que vienen más adelante. No podemos empezar un tema sin antes hablar de anatomía y de ubicar dónde está el origen de nuestro tema a tratar. Las vías aéreas pequeñas son aquellas vías que son menor a 2 milímetros de calibre y que habitualmente se van a ubicar entre la séptima y la octava división de la vía aérea en general. Sabemos que los pulmones de 5 litros van a contar hasta con 30,000 vías aéreas pequeñas de entre 0.51 y 1 milímetro de diámetro, que van a contribuir hasta con el 98% del área de sección transversal pulmonar. Y esto va a dar hasta un 10% de la resistencia total. La importancia que tiene el conocer la vía aérea pequeña es que si bien contribuye con este 10% de la resistencia al flujo aéreo, este puede incrementarse
4 y 40 veces en los pacientes que tienen enfisema. La vía aérea pequeña es pues la región con mayor tejido muscular y no cuenta con tejido cartilaginoso, lo cual la vuelve un punto clave para la constricción. Se considera que es la parte más sensible a mediadores contráctiles de toda la vía aérea, por lo que la convierte en el blanco ideal de las enfermedades que producen algún grado de contracción muscular lisa a este nivel. Este dibujo es bastante interesante y nos permite identificar varias cosas que les acabo de comentar. Esta es la vía aérea central o la vía aérea mayor y aquí vemos la vía aérea pequeña. En un paciente sano, la resistencia va a estar dada principalmente por esta vía aérea mayor, pero en un paciente enfermo por alguna enfermedad obstructiva, asma o EPOC, la resistencia va a estar dada predominantemente por la vía aérea pequeña. El área de superficie pulmonar va a estar en un paciente sano delimitado principalmente por la vía aérea pequeña y el flujo va a ser mayor en la vía aérea principal o central y va a ir disminuyendo hasta prácticamente ser nulo en los sacos alveolares. Es importante notar entonces que las partículas se van a depositar principalmente dependiendo de su diámetro. Si son menores a 2 micrómetros, en la vía aérea principal o central antes a la entrada de los bronquiolos respiratorios y solamente aquellas partículas extrafinas que se definen como partículas menores a 2 micrómetros van a poder llevar hasta los bronquiolos respiratorios o alveolares. El EPOC sabemos que es una patología crónica con una evolución constante y que va a caracterizarse por anomalías de la vía aérea pequeña y una destrucción parenquimatosa reflejada por alteraciones en la elasticidad. Fue en 1968 cuando dos artículos publicados en New England Journal of Medicine de autores que estudiaron las alteraciones de la vía aérea pequeña en pacientes finados por asma o por cáncer, notaron que había daño en esa vía aérea pequeña incluso mucho antes que tuvieran o traducía que no tenían enfermedad pulmonar visible, pero que ya en los estudios post-mortem ya notaban daño de esa vía aérea pequeña y le llamaron entonces vía aérea pequeña o zona silenciosa. Pronto fue reconocido por la GOL y la Organización Mundial de Alergia. Se sabe en este momento que la enfermedad de la vía aérea pequeña tiene una prevalencia del 74 al 83% en los pacientes con EPOC y que esta prevalencia va a ser mayor conforme sea mayor la gravedad de los pacientes con este EPOC y que va a afectar a ambos tipos, tanto el enfisematoso como el bronquítico crónico. El EPOC decimos entonces que es una enfermedad inflamatoria que va a afectar a toda la vía aérea y que el proceso inflamatorio va a ser característico de la bronquiolitis respiratoria. Las vías aéreas periféricas van a mostrar edema, metaplasia epitelial, aumento en el número de células inflamatorias, aumento progresivo del tejido conectivo y capa muscular en la pared. El porcentaje de las vías aéreas que contienen mayor número de células inflamatorias, como las células CD4, CD8, células B y folículos linfoides, van a aumentar según normalmente la progresión del EPOC. Todos estos cambios que comentamos previamente en la vía aérea pequeña van a dar los síntomas y las manifestaciones clínicas de los pacientes con EPOC. Van a hacer que la capacidad residual funcional, que aquí la vemos en un paciente sano, se va a incrementar en el paciente con EPOC debido al atrapamiento de aire basal que tienen estos pacientes por hipertrofia de la muscular, por cambios en las secreciones que tienen estos pacientes, por un aumento en las partículas sólidas de los mismos. Y esto va a generar un efecto de válvula que va a condicionar en el paciente a la hiperinsuflación dinámica durante la actividad física. ¿Cuáles pruebas existen para valorar la vía aérea pequeña? Este es un compartimiento que déjenme decirles difícil de valorar. Se han propuesto algunas pruebas en el intento de saber qué está pasando en esta área del pulmón, tales como la espirometría,
donde los parámetros que todos conocemos como el FEV1, el FBC y la capacidad vital nos quedan a deber. El FEV1 no refleja específicamente las alteraciones de la vía aérea pequeña. Los mesoflujos pueden mostrar resultados no concluyentes y tienen mucha variabilidad entre los pacientes. Y no hay una relación directa con el grado de inflamación. Se ha visto entonces que la administración de medicamentos estatinos va a mejorar la capacidad vital forzada cuando se compara con los morfinas. La prueba de lavado de nitrógeno, ya sea por respiración única o respiración múltiple, diferencia la ventilación de la vía aérea periférica de la más proximal. Va a valorar el atrapamiento aéreo de la vía aérea periférica y va a proporcionar dos índices, que es el SACIN y el SCORM, que es la heterogeneidad de ventilación a nivel nacional y la heterogeneidad de ventilación a nivel de la vía aérea de conducción. Esta heterogeneidad de la ventilación va a estar anormalmente alto y se va a asociar a una respuesta mayor a los esteroides inhalados y se considera sugestivo o altamente sugestivo de enfermedad de vía aérea pequeña. ¿Qué otras pruebas de función pulmonar tenemos? Recientemente se ha reintroducido el uso de la oscilometría, ya que es muy simple y reproducible, y nos va a calcular la resistencia de la vía aérea periférica y la reactancia respiratoria. Es más sensible que el FEV1 en medir los efectos fisiológicos de los broncodilatadores en EPOC y asma, y de esto hablaré un poquito más adelante, dada la importancia que ha adquirido recientemente. La pletismografía nos va a medir la capacidad vital forzada, el volumen residual, la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional. Estas pueden mostrar datos de atrapamiento aéreo, pueden inferirlo como una traducción indirecta de afectación de esa vía aérea pequeña. Un volumen residual aumentado puede asociarse con obstrucción de la vía aérea pequeña y un coeficiente de volumen residual con capacidad total puede ser más específico para atrapamiento de aire en el asma. Algunas técnicas de imagen recientemente se han estado utilizando y parece que tienen muy buen éxito en predecir el daño a la vía aérea pulmonar pequeña, a la vía aérea pequeña, perdón, y de esto es la tomografía computada de alta resolución. Esta nos da una información muy detallada sobre el alvo bronquial, remite la valoración de la anatomía bronquial mayor a 2 milímetros de diámetro y va a mostrar signos indirectos de alteraciones de la vía aérea pequeña, como es el atrapamiento aéreo y la heterogeneidad ventilatoria. La resonancia magnética es algo que se hace muy poco y que en muy pocos centros cuentan con el software necesario para correrlos. Va a medir el coeficiente de difusión aparente y los defectos regionales de ventilación. Nos va a permitir evaluar la heterogeneidad de la distribución de la enfermedad. Me detengo un poco en la espirometría, ya que es la principal prueba que utilizamos para el diagnóstico y seguimiento de nuestros pacientes por EPOC. Para comentarles, pues, que en cuanto a la vía aérea pequeña, su precisión nos queda de ver. No nos permite descartar con un rango de seguridad alto el diagnóstico de asma, pues puede alcanzar apenas una sensibilidad del 29% y una especificidad hasta del 86%. Esta incertidumbre va a condicionar sobrediagnóstico de la presencia de asma. Y en los pacientes donde no tengamos resultados concluyentes, como suele ser un buen porcentaje de los mismos, pues hay que mandarlos a otras pruebas complementarias. En cuanto a la oscilometría de impulso, es una prueba de función respiratoria que va a permitir evaluar la impedancia del sistema respiratorio a diferentes frecuencias de oscilación. Técnicamente es una prueba que no va a depender del esfuerzo del paciente y que se puede hacer a un volumen corriente. A partir de esta impedancia del sistema respiratorio, pues se va a derivar la resistencia y la reactancia, que son las fuerzas que deben de ser vencidas para que el aire pueda ser desplazado dentro y fuera del sistema respiratorio. Mediante los resultados obtenidos en la oscilometría de impulso, es posible conocer de forma indirecta si el patrón funcional es compatible con obstrucción bronquial o con restricción. Va a ser principalmente útil en aquellos pacientes que presentan síntomas obstructivos bronquiales cuya espirometría en reposo es normal, o bien para pacientes poco cooperadores en las pruebas dependientes de esfuerzo, como pueden ser a veces los niños o los adultos mayores. En estos vamos a tener dos índices o dos resistencias, que es la resistencia obtenida
a 5 Hz y la resistencia obtenida a 20 Hz. Una traduce la resistencia total del sistema respiratorio y la segunda solamente la resistencia de la vía aérea mayor. Y su diferencia nos va a dar entonces la resistencia de la vía aérea pequeña. La R5 tiene una sensibilidad de 69 a 72% y una especificidad de 61 a 86% en el diagnóstico de asma. Estas son las gráficas que obtenemos en nuestros estudios de oscilometría, donde vemos que está el trazo de las resistencias a 5 Hz y a 20 Hz, y su gradiente nos va a dar la resistencia de la vía aérea pequeña. Este es un artículo donde se publicaron los que he hecho por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde se publican cómo se debe leer e interpretar, realizar las indicaciones de la oscilometría, y vemos que cuando tenemos una R5 mayor al límite superior normal, una R20 menor al límite superior normal y una AX mayor del límite superior normal, nos traduce obstrucción de la vía aérea distal. Bien, nosotros, este es un estudio muy interesante en el cual utilizaron los valores obtenidos por espirometría en pacientes que tienen obstrucción de la vía aérea pequeña y vieron que la oscilometría es mucho más efectiva en detectar a aquellos pacientes que no están siendo bien controlados con el tratamiento proporcionado. En este otro estudio vieron o compararon aquellos pacientes que tenían datos de hiperinflación, limitación al flujo aéreo y atrapamiento expiratorio, y demostraron que podían tener estos datos sin presentar obstrucción de la vía aérea proximal. Esto fue muy interesante, ya que en algunos, por ejemplo, en la limitación al flujo aéreo, pues sí, el porcentaje en el cual no se detectaba esta alteración en la vía aérea proximal, pues era muy alto, ¿no? De ahí entonces viene un fenotipo de asma de vía aérea pequeña, el cual nos lo encontramos muy frecuentemente en nuestra consulta, y son aquellos pacientes que tienen un control subóptimo de asma, que en el cuestionario de calidad muestran puntaje arriba de 1.5, que muestran síntomas diurnos y nocturnos, con un uso regular de medicamentos de rescate, uso de corticosteroides orales con exacerbaciones virales, y una falta de respuesta a la inhalación convencional de partículas gruesas de corticosteroides, con una disfunción de vías pequeñas, pero con un FEV1 normal junto a cualquiera de los siguientes datos, como son mesoflujos reducidos, una resistencia anormal a las vías respiratorias, con una evidencia de atrapamiento de aire y una heterogeneidad en la ventilación anormal. Este fue un estudio de revisión en el cual se analizaron los diferentes estudios que hay, en el cual comparan medicamentos de monodosis contra combinación de Ixlava, y vieron que había mejoría en cuanto a la mejoría de los síntomas, disminución de las exacerbaciones. En otro estudio, este es un estudio también muy interesante, en el cual compararon en base al tratamiento que recibían los pacientes, la posibilidad de presentar enfermedad de vía aérea pequeña. Y bueno, vieron que el mal funcionamiento de esta vía aérea pequeña traduce un aumento en los síntomas. Hay mayor riesgo de exacerbaciones y mayor gravedad del asma. La vía aérea pequeña está afectada hasta en un 50-60% de los pacientes que tienen asma persistente. La alteración de la vía aérea pequeña medida por mesoflujo se relacionó positivamente con las exacerbaciones tanto en adultos como en niños con asma grave. Las concentraciones de óxido nítrico alveolar son más altas en el grupo de asma refractaria en comparación con la leve a moderada, lo que apoya la hipótesis de que el asma refractaria se asocia con mayor inflamación pulmonar. La inflamación de la vía aérea pequeña juega entonces un papel importante en el asma nocturna y en el empeoramiento de la función pulmonar durante la noche. Este es un estudio que llama la atención. No se ha publicado todavía el artículo en la revista, es un abstract, perdón, en el cual hicieron una revisión entre qué pacientes mostraban mayor alteraciones de la vía aérea pequeña
si eran pacientes con APOC o pacientes con asma grave que estaban bajo tratamiento. Y encontraron que los pacientes con EPOC, pues sí, efectivamente tenían mayor afección de vía aérea pequeña, pero los pacientes que tenían asma grave y que no estaban con uso de biológicos, tenían mayor afección de la vía aérea que aquellos pacientes que tenían asma grave, pero que estaban bajo el uso de biológicos. Por lo cual pareciera que el uso de estos medicamentos pudiera impactar en las alteraciones que vemos de la vía aérea pequeña. No podemos terminar quizá la charla sin hablar, yo creo que del mejor estudio que hay de la vía aérea pequeña, por la cantidad de pacientes que logró recolectar y por todas las técnicas de estudios que lograron hacer en todos ellos, que es el estudio o la base de datos de Atlantis, el cual vemos en esta gráfica que conforme es mayor la gravedad de nuestro paciente, según los pasos de atención de la GINA, mayor las alteraciones que vamos a ver en cada uno de los instrumentos que utilizamos para medir las alteraciones de esa vía aérea pequeña, ya sea por espirometría, pletismografía, oscilometría de impulso o lavado de nitrógeno con múltiples respiraciones. Lo que nos enseña entonces que cuanto más grave es el asma, más afectados están los parámetros de vía aérea pequeña. Cuanto más grave es el asma, peores datos de control existen y en conclusión, pues es importante entonces monitorizar la vía aérea pequeña. Un metaanálisis que hay en cuanto al uso de medicamentos extrafinos en pacientes con asma grave que nos permiten deducir la importancia de tratar la vía aérea pequeña es que hacen el análisis de corticosteroides en control de asma, donde vemos que fueron 7 estudios con 33,453 pacientes. 6 estudios emplearon propionato de beclometasona estafina y 1 estudió ciclosenida y beclometasona estafina como comparadores de X de partículas finas. Fue mayor el control de asma cuando usaron partículas extrafinas versus fino. Las tasas de exacerbación global y las dosis de esteroides fueron significativamente menores para X extrafinos contra X de partículas finas. Y se demuestra entonces, según este estudio, que los esteroides extrafinos tienen probabilidades significativamente más altas de lograr el control de estos pacientes con tasas de exacerbaciones más bajas a dosis más bajas que los esteroides de partículas finas. Nuestras conclusiones al final de la plática entonces son que la enfermedad de la vía aérea pequeña es una característica grave de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y una de las principales causas de obstrucción de las vías respiratorias, que los pacientes con EPOC y enfermedad de la vía aérea pequeña tienen peores resultados de espirometría, hiperinsuflación pulmonar más grave y peor estado de salud en comparación con aquellos que no tienen enfermedad de vía aérea pequeña, lo que las hace que las vías respiratorias pequeñas son un objetivo importante de tratamiento. Varias técnicas nuevas tienen el potencial de lograr la detección temprana de las enfermedades de las vías respiratorias pequeñas. El fenotipo de asma de vías respiratorias pequeñas se va a caracterizar entonces por pacientes con un control subóptimo de la enfermedad, que también tiene una cantidad desproporcionada de disfunción de las vías respiratorias pequeñas y que el uso de fármacos, formulaciones e inhalaciones novedosos dirigidos a las vías respiratorias pequeñas ayudarán a mejorar nuestro tratamiento de la enfermedad de las vías respiratorias pequeñas en los pacientes con EPOC. Finalmente, yo creo que la vía aérea pequeña es una vía aérea o una zona silente, pero que está gritando con todas sus fuerzas que le pongamos atención. Gracias. Enseguida va a iniciar su participación el doctor Lemos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues bueno, ahora voy a comenzar. Y pues bueno, me han asignado, bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. Yo encantado de estar aquí con ustedes participando en este evento tan importante. Creo que es el más importante a nivel nacional en lo que respecta a la EPOC. Y pues la verdad que para mí es un honor y un placer estar aquí. Y pues bueno, con un reto bastante importante, dado que me han asignado pues un tema un tanto ahí medio complicado, medio complejo, que no lo habíamos tenido muy en el radar. Pero bueno,
pues en las próximas minutos voy a tratar de darles el panorama de lo que ocurre con este mecanismo de la transición epitelio-mesenquimal. No sin antes mostrarle lo que son mis conflictos de interés, que en realidad para esta charla no tengo ningún conflicto de interés con ninguna compañía comercial. Y pues bueno, quiero comenzar con una diapositiva desde lo básico, en donde a grandes rasgos, sin ser motivo como tal ahorita de la plática, a hablar de la patogénesis de la EPOC, pues vamos a ver que normalmente todo inicia por un insulto, por una agresión al epitelio respiratorio, que sabemos que en la gran mayoría de los pacientes va a ser por exposición a humo de cigarro. Esto nos va a ocasionar especies o a liberar especies reactivas de oxígeno. Vamos a tener un importante infiltrado inflamatorio, liberación de interleucinas, activación de todas estas células que van a estar liberando sustancias y que al final del día, pues es el imbalance entre proteasas y antiproteasas, pues nos va a llevar a tener remodelado de la vía aérea, destrucción de las paredes alveolares en algunos pacientes y en otros predominará lo que es la hipersecreción de moco. Así, muy rápido, sabemos que esto es lo que ocurre en los pacientes con EPOC. Pero déjenme presentarles un paciente que justo esta semana acaba de llegar con nosotros al servicio de neumología en La Raza. Y vean, es un varón de 79 años que tiene ya conocido con diagnóstico de EPOC por tabaco. Sin embargo, este paciente en las últimas semanas y meses ha tenido un deterioro de su clase funcional, un incremento en la sintomatología, pero además el paciente comienza a presentar hemoptisis moderada. De hecho, es el motivo por el cual acude el paciente. Y entonces vean, esta es la tomografía que tiene en los cortes superiores y pues donde vemos la presencia de este enfisema buloso tan franco, tan evidente, pues que sería típico de un paciente con tabaquismo intenso, ¿verdad? Pero si analizamos los cortes inferiores, vean qué es lo que pasa. En los cortes inferiores estamos viendo algo totalmente contrario a lo que vemos arriba. Arriba es una enfermedad meramente obstructiva, 100% obstructiva. ¿Pero qué está pasando en la parte de abajo? Pues bueno, estamos viendo distorsión de la arquitectura, estamos viendo engrosamiento septal, estamos viendo incluso hay algunas áreas quísticas que así con muchas ganas incluso pareciera que empiezan a formar hileras. Es decir, estamos viendo datos francos de una neumopatía intersticial. Pero no solo eso, vean también en el segmento basal posterior del lado derecho, vemos ese incremento en la atenuación, en la opacidad. Entonces, pareciera que además de las afectaciones intersticiales y dado el cuadro clínico que presenta el paciente de hemoptisis, tiene una lesión tumoral. Entonces, en este tipo de pacientes, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo una misma patología con diferentes manifestaciones, estamos viendo distintos fenotipos de una misma enfermedad o estamos viendo 3 enfermedades diferentes que le llegaron al mismo paciente. Entonces, este es un caso que sumamente interesante, pero que tiene mucho que ver precisamente con el tema en cuestión. Entonces, si retomamos la fisiopatología de la EPOC y nos preguntamos qué más hay dentro de la fisiopatología de la EPOC, pues bueno, vean que es aquí justo donde aparece y entra en escena este proceso, la transición epitelial mesenquimatosa. Y entonces ahora nos vamos a olvidar del resto de la fisiopatología y nos vamos a enfocar en esta área específica de la fisiopatología. Y entonces, a todo esto, ¿qué es la transición epitelial mesenquimatosa? Pues bueno, para poder explicar eso, tengo que explicar algo que es muy básico. ¿Cómo es el epitelio respiratorio normal? Y entonces, pues esto es algo muy básico, pero es importante recordarlo. Vean, aquí en esta imagen, pues lo que estamos viendo son las distintas células epiteliales que conforman el epitelio. Sabemos que tenemos células cilíndricas ciliadas, células de Goblet, células neuroendocrinas, células más chaparritas que van en la base. Pero, ¿qué características tienen
estas células cuando el epitelio se encuentra sano? Pues bueno, hay importantes interacciones cohesivas a nivel intercelular, es decir, que están tan pegadas estas células que hay mucha interacción entre ellas. Tienden a formar capas celulares y esto de la interacción intercelular y las capas celulares se da gracias a que se mantienen muy unidas estas células. Y esto es gracias a uniones intercelulares que más adelante vamos a ver. Y entonces, estas uniones intercelulares hacen que estas células no tengan la posibilidad de movimiento, es decir, no pueden moverse. Donde nacen, donde crecen estas células, generalmente ahí van a estar el resto. Es decir, no van a tener una capacidad migratoria. Y algo que caracteriza también mucho a lo que es el epitelio respiratorio sano es de que van a conservar un gradiente ápico basal. Es lo que se le llama la polaridad. Y esto no es otra cosa más que estas uniones van a ser muy fuertes en lo que son las regiones apicales y de ahí se van a extender hacia las porciones basales. Además, algo muy característico del epitelio o de las células epiteliales, pues es de que van a haber algunas proteínas que son muy típicas, muy características de las células epiteliales, como lo es la ecaderina, citoqueratinas, integrinas, entre otras. Esto es bien importante que lo vayan teniendo en mente porque es importante para entender el resto. Entonces, así es como normalmente funcionaría un epitelio. Pero entonces, ahora sí, ¿qué es esto de la transición epitelio-mesénquima? Pues bueno, vean, les pongo como tal la definición. Es un proceso biológico único en el que las células epiteliales pierden su polaridad y se transforman en células mesenquimales móviles. Entonces, vean, estamos hablando ahí de algunas características que no tenían las células epiteliales y que ahora las tienen, es decir, están cambiando. Pero bueno, justo esto vamos a desglosarlo un poquito más. Pero antes de seguir desglosando esto, una de las preguntas que tenemos que resolver es si este proceso de transición epitelio-mesenquimal es patológico o no es patológico. ¿O por qué se nos está preguntando si debemos de tratarlo o no? Pues bueno, déjenme comentarles que en realidad no es un proceso que sea meramente patológico. Y vean, aquí entra también lo interesante de este proceso. Resulta que este proceso de transición epitelio-mesenquimal está directamente relacionado con el desarrollo embrionario en la embriogénesis. Y por otra parte, está directamente relacionado con lo que es la reparación tisular normal, la regeneración o la reconstrucción de tejidos, que sabemos que estos pues procesos totalmente fisiológicos. Sin embargo, y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, vamos a ver que este proceso pues también está asociado con patologías, inflamación crónica, enfermedades fibrosantes y carcinogénesis. Entonces, vamos a ver desde la perspectiva neumológica, vamos a ver cuáles son las implicaciones que va a tener esto. Pero antes que eso quiero presentarles que hay 3 tipos de transición epitelio-mesenquimal. Y la primera de ellas, la tipo 1, es precisamente la que tiene que ver directamente con la embriogénesis. ¿Y en qué sentido tiene que ver esto? Pues bueno, estas características de invasión o de propiedad invasiva que van a tener estas células que se van a transformar de epitelio a mesenquimales y que van a poder invadir, pues es gracias a esta invasión en el endometrio que se va a poder implantar el embrión y después viene la formación de la placenta. Entonces, la transformación o la transición epitelio-mesenquimal de tipo 1 es totalmente fisiológica y gracias a ella estamos aquí. Ahora, la tipo 2. En la tipo 2 es cuando está asociada a el reclutamiento de fibroblastos que no son neoplásicos y que están directamente relacionados con la cicatrización de heridas que se relacionan con inflamación crónica. Es decir, la tipo 2 va a ser un proceso de regeneración, pero que muchas veces va a degenerar en problemas fibróticos, es decir, es una reparación anormal.
Y por último, la tipo 3 es aquí donde se relaciona con malignidad. ¿Por qué? Porque en este tipo de transición hay una migración o un cambio, o sea, un fenotipo de células epiteliales malignas que van a tener capacidad de invasión y de hacer metástasis. Entonces, pues ahí estaríamos hablando una asociación directamente con cáncer. Entonces, ahora sí, si lo vemos desde la perspectiva neumológica, pues vamos a ver que la tipo 1 tiene que ver con la embriogénesis y también directamente con el desarrollo del aparato respiratorio, totalmente fisiológica. La tipo 2, que tiene que ver con la reparación de tejidos, esa va a estar directamente relacionada no solo con la EPOC, fíjense, va a haber otras patologías respiratorias que ya se ha demostrado que están relacionadas con la transición epitelio-mesenquimal de tipo 2. Pero bueno, el resto de la charla igual me enfocaré en lo que está directamente relacionado con la EPOC. Y la tipo 3, pues está directamente relacionada con la génesis del cáncer pulmonar. Ahora, siguiendo, tratando de explicar cómo es que se desarrolla esto, vean, ya habíamos visto esta imagen de lo que era el epitelio respiratorio normal, pero ahora vamos a ver qué le pasa a un paciente cuando se expone a un insulto, a una agresión de la vía aérea, que en este caso, pues el más común va a ser el tabaquismo. Entonces, vamos a ver qué le pasa. En primer lugar, vamos a ver, y como lo decía la definición, estas células epiteliales van a adquirir un fenotipo mesotelial, es decir, se van a transformar, van a cambiar su configuración prácticamente de ser en una célula que tiene características que ya mencionamos a una célula que va a tener otras características. Va a perder la polaridad celular y enseguida vamos a ver cómo se rompen todas estas uniones intercelulares. Y ahora, como ya se liberó esta célula, pero no solo es que se libere y quede ahí nadando o flotando, no, sino que estas células ahora van a tener una capacidad migratoria e invasiva. Y además, son células que van a tener resistencia a la apoptosis. Y además, vamos a tener aumento en los componentes de la matriz extracelular. Entonces, vean, aquí en esta segunda imagen, aquí al centro, pues vemos justamente todos estos cambios que ocurren. Vemos una mayor cantidad ahora de células mesenquimales, un mayor depósito de matriz extracelular y pues evidentemente ustedes ya se están imaginando que esto va a tener una repercusión directa en los pacientes con EPOC. Llámese remodelado de vía aérea o llámese destrucción parenquimatosa o fibrosis o neoplasia pulmonar. Ahora, vamos a ver que este proceso lleva distintas etapas. Nuevamente, aquí estamos viendo otra vez el epitelio de la vía aérea. En la imagen en A, estamos viendo el epitelio respiratorio normal, como las células están muy bien acomodaditas y están bien unidas, y están unidas por distintos mecanismos, por adherencias de unión, por desmosomas en las porciones laterales, y hacia la porción basal a través de hemidesmosomas, y participan también una gran cantidad de moléculas, de integrinas, de caderinas que van a ayudar a que este epitelio se mantenga bien formadito y no tenga esas características de las células epiteliales. Y en la imagen en B, pues estamos viendo precisamente las etapas de la transición epitelial mesenquimatosa. Y entonces vamos a tener tres. La primera de ellas es la etapa no migratoria. Es cuando las células apenas se están quitando las cadenas que las mantienen unidas a las otras células que están adyacentes. Entonces, aquí es cuando se empiezan a romper los desmosomas, los semidesmosomas, las uniones se empiezan a romper, se comienza a perder la polaridad de la célula epitelial. Y posteriormente entramos en lo que es la etapa premigratoria. Y aquí los cambios van a ser básicamente a nivel intracelular, a nivel del citoesqueleto. Aquí el citoesqueleto también forma un papel muy importante porque en condiciones normales pues sirve para darle apoyo y de alguna manera incluso hasta para darle la forma a la célula,
Sin embargo, también van a ocurrir cambios a nivel del citoesqueleto. Y de hecho, el citoesqueleto incluso va a favorecer que se empiecen a formar esta especie de pies que se llaman lamelopodios y que le van a ayudar a la célula para que empiece a moverse. Y entonces, eso es lo que ocurre en la etapa premigratoria. Las células epiteliales que están en este proceso de cambio de fenotipo empiezan a tener cierta movilidad, hasta que finalmente estas células tienen la capacidad de atravesar la membrana basal, moverse, migrar y empezar a depositar mayor matriz extracelular, con la consiguiente alteración que ya vamos a mencionar y que ya se estarán imaginando. Entonces, estas son las etapas que ocurren. Y vean que esto ocurre tanto a nivel del epitelio, de la vía aérea central, por decirlo de alguna manera, pero básicamente también ocurre a nivel alveolar, es decir, en la vía aérea periférica ocurre algo bastante similar, ¿de acuerdo? Y ahora, una vez que estas células han pasado por todo este proceso y que prácticamente han dejado de ser células epiteliales, vean cómo incluso la expresión de moléculas ahora ya no es de moléculas epiteliales como habíamos visto, caderina, entre otras, y ahora lo que se va a expresar va a ser N-caderina, que es un marcador de células con características mesoteliales, bimentina y otro tipo de moléculas de adhesión. Entonces vean cómo prácticamente estas células pues se convierten de epitelio a mesénquima en todos los sentidos. Pero para que esto ocurra, pues tiene que haber comunicación a nivel genético, entonces va a haber cambios genéticos, va a haber expresión de algunos genes, supresión de algunos otros, que al final del día van a incidir directamente en factores de transcripción molecular, en donde los factores de crecimiento tisular beta, entre otros, van a jugar un rol muy importante. Estos a su vez nos van a estar activando diversas vías intracitoplasmáticas, incluido el twist, snail, slug, CEF, entre otros. Realmente este es un proceso bastante complejo y que son una gran cantidad de vías las que están implícitas en esto. Y al final del día, cuando se activan todos estos factores de transcripción molecular, pues se liberan todas las señales para que ocurra este cambio de fenotipo de una célula epitelial hacia una célula mesenquimal. Y entonces, con la activación de todos estos factores de transcripción molecular, aquí vean, estamos viendo otro WNT, beta-cateninas, seguimos viendo nuevamente el snail, que es muy importante, twist, CEP1. Al final del día, toda esta activación, vean qué es lo que nos va a ocasionar. ¿Qué pasa con las moléculas que eran características de las células epiteliales? Caderina, claudinas y citoqueratinas, que habíamos mencionado, que eran muy específicas de una célula epitelial, pues van a tener una regulación a la baja, se van a ir para abajo. Y por el contrario, las moléculas que son muy típicas de las células mesoteliales se van a ir para arriba. Así vamos a tener mayor expresión de S100A4, bimentina, N-caderina, fibronectina, mayor depósito de colágeno y vitronectina. Entonces vean cómo toda esta activación de factores de transcripción molecular al final del día es lo que nos va a estar favoreciendo esta transición epitelial mesenquimal. Y vean, aquí estamos viendo nada más algunos otros biomarcadores que son de mucho interés, snail, twist, S100, caderinas y el resto ya las hemos mencionado. Y vean cómo la gran mayoría, todas, van a tener una sobreregulación, excepto la caderina, que esta, como vemos aquí, va a tener una regulación a la baja. Y esta, pues, es la que representa a las células epiteliales. Nuevamente, vamos a perder ese fenotipo epitelial y estas células se van a transformar en células mesenquimales.
con todas las características que ya hemos estado mencionando. Y entonces, si regresamos a la fisiopatología de la EPOC y ahora introducimos dentro de esta fisiopatología lo que es el mecanismo de transición epitelial mesenquimatosa, pues bueno, vean que esta pues también va a estar jugando un rol importante en lo que es el remodelado de la vía aérea. Pero además, con este mayor depósito de tejido fibrótico que vamos a tener en el espacio debajo de la membrana basal, pues esto nos va a estar condicionando alteraciones intersticiales. Y si además yo le sumo que estas células tienen la capacidad de migración y que tienen resistencia a la apoptosis, pues evidentemente estas células en cualquier momento degeneran en una neoplasia maligna. Entonces, ¿qué es lo que seguramente está pasando con el paciente que yo les ponía al inicio? Pues no sé, yo quiero pensar que en él este proceso de transición epitelio-mesenquimal pues está activado al 100%, de tal forma pues que este paciente desarrolló EPOC, desarrolló fibrosis pulmonar y desarrolló cáncer de pulmón. ¿De acuerdo? Y pues bueno, este es un proceso que ya desde los años 1300 de alguna forma se describía, ¿no? Y esto por hacer una analogía en el libro del caballero Sifar, en donde en este cuadro muy bonito, el pintor Rafael Hidalgo, pues nos deja muy claro este proceso, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Entonces, en términos muy sencillos y muy coloquiales, tanto es la irritación que provoca el cigarro en las células epiteliales, pues hasta que éstas finalmente se transforman en células mesenquimatosas. Pero bueno, una vez entendido esto, la pregunta también que sigue entonces, ¿podemos frenar el daño de la transición? Pues bueno, vamos a ver. Nuevamente vean, entonces aquí tratando de resumir las distintas vías que hay para que se active este proceso, pues vean que también hipotéticamente o pudiera resultar que sí podamos bloquear alguna de estas vías. Entonces, vamos a ver rápidamente y vean, aquí tenemos el resumen de algunas de las terapias que pueden ser utilizadas. Corticoides inhalados, acetilcisteína, de alguna manera son como que las terapias que más alguna evidencia tienen. Entonces, déjenme demostrar rápidamente con algunos estudios qué hay al respecto. Y entonces, vean, quiero comenzar primero con este metaanálisis de acetilcisteína con respecto a el impacto que tiene en la tasa de exacerbaciones en pacientes con EPOC. Es decir, aquí la acetilcisteína se está dando como un tratamiento para exacerbaciones, no directamente sobre el proceso de la transición epitelial. Y aquí, pues nada más mencionar que en los resultados globales, pues se demuestra cómo acetilcisteína tiene significativa y consistentemente menos exacerbaciones en los pacientes con EPOC. No lo sé si estos resultados se deban a que N-acetilcisteína incida directamente en el proceso de la transición. Lo que sí es cierto, pues es de que hay mejoría en los pacientes con EPOC. Entonces, no lo sabemos. Pero vean, en este otro estudio, un estudio realmente bonito, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista científico, pero sumamente complejo, porque esto es de ciencia básica, pero vean, voy a tratar de explicarlo. Lo que hacen aquí es como tal evaluar cuál es el efecto que pudiera tener acetilcisteína en la inhibición del proceso de transición epitelio-mesenquimal y disminuir la fibrosis pulmonar en pacientes con EPOC. Entonces, vean, toman 10 pacientes que tienen diagnóstico de EPOC por tabaquismo, perdón, y otros que no tienen EPOC y que no tienen tabaquismo. Son pacientes que se aprovechó que por presencia de tener un nódulo pulmonar se sometieron a una biopsia pulmonar. Pero en contraparte y como control, se usaron modelos de rata en donde se les indujo EPOC y a un grupo se les dio
acetilcisteína y al otro grupo no se le dio acetilcisteína. Lo que intentaron fue determinar la expresión de BWF, grado de fosforilación, niveles de distintas interleucinas en los sueros, en las ratas que se les desarrolló EPOC. Y trataron de detectar si había invasión, migración celular y la proporción de linfocitos, es decir, marcadores de que estuviera presente el proceso de transición epitelio-mesenquimal. Y pues bueno, para no hacerles tan larga la historia, aquí en cada una de estas figuras se está analizando cada una de las distintas variables que están directamente relacionadas con la génesis de la transición epitelio-mesenquimal. Y ustedes pueden ver en rojo son las ratas a las cuales se les dio la acetilcisteína. Y pues bueno, prácticamente casi en todas estas variables hay una regulación a la baja, una supresión de todos estos marcadores mesenquimales. Y como tal, en los cortes de histopatología, vean, aquí lo que se está viendo es la fracción de volumen de colágeno, es decir, qué tanta tejido fibrótico se deposita. Y pues lo pueden ver aquí como en los pacientes, en las ratas, perdón, que se les desarrolló la EPOC más y que recibieron la acetilcisteína, pues bueno, comparativamente con las otras, hay una menor cantidad de depósito de colágeno. Y entonces, al final, en este estudio, pues se concluye que acetilcisteína podría mejorar la fibrosis pulmonar inducida por la EPOC a través de la inhibición de este proceso, a través de este eje en específico, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto viene a dar cierta luz de la posible utilidad que pudiera tener acetilcisteína. Ahora, el otro, muy importante, pues son los corticosteroides inhalados. De alguna manera, pues esto no deja de ser un proceso inflamatorio crónico que ya vimos en qué puede degenerar. Entonces, vean, este es uno de los estudios iniciales, 2014. En realidad, este es un estudio pequeño, una N de 34 pacientes, dentro de los cuales solo 23 tenían EPOC, pero la importancia es que era un estudio de prueba de concepto. Es decir, aquí los investigadores nada más querían ver si esto era algo factible para, con base en esto, desarrollar estudios mucho mejor diseñados para esto. Y entonces aquí utilizan propionato de fluticasona 2 veces al día, 6 meses versus placebo. Y entonces lo que hacen también es medir de igual manera marcadores de transición epitelio-mesenquimal, como algunos de los que les mostré. Entonces vean, si comparamos el antes y el después del uso del corticoide inhalado, prácticamente todos estos marcadores sufrieron una disminución, una regulación a la baja, gracias al uso del corticoide inhalado. Y aquí nada más nos ponen como ejemplo este corte histológico, en donde lo que se observa es cómo se rompe la membrana basal del epitelio bronquial y empieza o comienza este proceso de migración de las células, cosa que también se vio disminuido por el uso del corticoide inhalado. Y aunque es una muestra pequeña, en este estudio lograron demostrar una disminución del 30% del riesgo de cáncer de pulmón. Pero bueno, no era el objetivo principal. Lo que querían demostrar nada más es que si era viable o era factible el demostrar un efecto transición epitelio-mesenquimal por el uso de los corticoides inhalados. Entonces, este estudio demostraron que sí era algo factible. Y entonces, pues eso dio la pauta para que años después aparecieran más estudios. Y entonces vean, ahora lo que les estoy mostrando es el uso de corticoides inhalados y el riesgo de cáncer de pulmón en pacientes con EPOC. Y vean, en esta cohorte, una cohorte pues, relativamente grande, casi 40,000 pacientes, dentro de los cuales en el seguimiento se identificaron 994 pacientes con cáncer de pulmón, y entonces se evaluó cuál fue la utilidad que tenían los corticoides, si los corticoides tenían alguna utilidad en disminuir el riesgo de cáncer, y entonces ustedes pueden ver de forma global
que el hazard ratio es de 0.7, con un valor de P estadísticamente significativo. Y si lo analizamos por estirpe histopatológica, pues vemos que también los hazard ratio confieren un factor de protección. Entonces, en este estudio, que ya es mucho más grande, pues vean que de igual manera vuelven a reportar una disminución del 30% del riesgo de cáncer de pulmón. Y por último aparece esta sistemática y metaanálisis, en donde nuevamente vuelven a evaluar cuál es el riesgo de cáncer de pulmón y los corticoides inhalados en pacientes con EPOC. Vean, 9 estudios de cohorte, un seguimiento de hasta 6.8 años, y de igual manera, cuando analizamos los resultados globales, el hazard ratio es de 0.69. Y esto es independiente del estatus de fumador y del periodo de latencia. Si lo analizamos desde el punto de vista de porcentaje, pues vean cifras muy parecidas que hemos mencionado en los dos estudios previos. 31% de reducción del riesgo de cáncer de pulmón en pacientes con EPOC que usan corticoide inhalado. Es decir, es una cifra pues que pareciera que viene replicándose. Y pues bueno, hay otros blancos terapéuticos, ya no voy a ahondar en ellos, inhibidores de fosfodiesterasa 4, los estudios se han hecho únicamente en modelos de ratas, y hay otras que se han evaluado in vitro y que se ha visto que pudieran tener algún efecto en la disminución de marcadores del proceso de transición epitelio-mesenquimal. Y ya casi para terminar, vean que también hay moléculas diseñadas específicamente para tratar de ir a bloquear el proceso de transición para cáncer de pulmón, específicamente para cáncer de pulmón. Y vean, nada más que muchos de ellos pues se encuentran en etapa preclínica o en fases 1 o máximo en etapas 2. Entonces vean pues que el campo que se ha abierto como un posible blanco terapéutico o un posible mecanismo a frenar, pues está ahí. Entonces, ¿qué podemos concluir? Espero no haberme pasado de tiempo. Pero bueno, pues ya vimos que es un proceso fisiopatológico en el cual está involucrada la fibrosis, la remodelación, la transformación maligna de las vías respiratorias en la EPOC. Son múltiples las vías de señalización y eso de alguna manera es bueno. Es complicado, pero de alguna manera es bueno porque nos da blancos terapéuticos. El problema es que no sabemos qué tanto impacto pueda tener un solo blanco terapéutico y dejar los otros. Sin embargo, pues al menos se ha visto que los corticoides pudieran suprimir la inflamación de la vía aérea, disminuir la activación epitelial y por ende disminuir el proceso de transición epitelio-mesenquimal. Y pues bueno, este es un foco de investigación muy importante que como ya vimos, pero que sin embargo todavía creo que estamos en pañales y requerimos muchos más estudios para que nos quede bien en claro cuál es la participación que pueda tener esto y sobre todo si realmente pudiera ser un blanco terapéutico. Y pues bueno, yo les agradezco mucho su atención y pues ahora vamos a dar paso a la siguiente charla, de tal forma que ahora el doctor Marc Miravitlles continúa con la sesión. Muchas gracias y nos vemos en la sesión de preguntas. ¿Qué tal? Muchas gracias al doctor Miravitlles sobre esta excelente exposición. Por cuestiones de agenda, el doctor Marc Miravitlles no va a poder estar con nosotros, pero quedan nuestros dos ponentes previos, que es el doctor Ricardo Lemus y el doctor Gerardo Magdaleno. Y haciendo justicias al tiempo que nos quedan, tenemos aproximadamente unos 33 minutos para tener comentarios y preguntas. Algunas son muy relacionadas también con este tema de la triple terapia para los dos ponentes. Para abrir un poquito de boca, vamos a preguntarle al doctor Gerardo Magdaleno sobre ¿tendría alguna utilidad sobre la patología vía aérea periférica, la utilización de triple terapia? Sí, por supuesto. De hecho, no hay, en los estudios que mostré, en algunos se utilizó
Se valoró el efecto de los esteroides principalmente a nivel periférico, cuando se utilizaban los de partículas extrafinas, se comparó con con los de partícula fina y vieron que había mejor control de los síntomas, disminución de las exacerbaciones y disminución de la inflamación a nivel distal. Entonces, yo creo que sí tiene una utilidad, impacta mucho el dispositivo que se emplee y el tamaño de la partícula. Gracias, doctor Maleno. Y en realidad, en consonancia a esta pregunta, es lo mismo para el doctor Lemus. La utilidad de la triple terapia sobre la prevención o no de la transición epitelio-mesénquima en los pacientes. Ok, doctor, gracias por la pregunta. Pues bueno, es algo que, como yo les mostraba con los estudios, eh, pareciera que hay un efecto directo del uso de los corticoides en la regulación a la baja de la transición epitelio-mesenquimal. Sin embargo, todos estos estudios son estudios pequeños o han sido a nivel experimental, y aunque si bien es cierto, les presentaba yo los metaanálisis con poblaciones ya mucho más grandes, pero se ha visto impacto en disminución de la progresión de la EPOC hacia cáncer de pulmón. Entonces, en realidad creo que esto es algo que tiene que seguirse investigando directamente sobre el uso de corticoide inhalado en la génesis de la transición epitelio-mesenquimal. Esto es algo que realmente, a pesar de que se conoce hace más de 30 años este proceso, pero en realidad no se han diseñado estudios dirigidos como tal. Que de alguna manera, no sé si hemos estado dando terapias encubiertas, porque pues hemos estado utilizando los corticoides inhalados, ¿no? De alguna manera. Y ahí están los estudios, ¿no? Como también, no sé si de forma consciente o inconsciente, pero de alguna manera ahí están pues las cifras que han demostrado reducción, al menos en la disminución de cáncer. Pero en lo que respecta como tal directamente a la EPOC, pues creo que ahí hace falta todavía mucha información al respecto. Gracias, doctor. Para el doctor Magdaleno, la utilidad de la oscilometría en la valoración de la vía aérea periférica. Bien, recientemente se ha introducido o se ha dirigido la atención a este tipo de estudio por la facilidad teóricamente que se tiene para realizarse. Falta quizá la estandarización de los datos que se obtienen en diferentes pacientes con enfermedad de obstructivas crónicas, ¿no? Que se debe de utilizar, yo creo que sí, es una herramienta que nos permite identificar enfermedad en los pacientes con factores de riesgo, no solamente asociado a tabaco, sino exposicionales o asma, identificar datos de enfermedad o de afección de esa vía mucho antes que tengamos alteraciones en pruebas que normalmente utilizamos para el diagnóstico. Yo creo que sí tiene su utilidad y seguramente esta nueva empuje que se le está dando a la oscilometría vaya a terminar en que sea una herramienta que pudiera a lo mejor desplazar a la espirometría. Aún no tengo la estandarización de todos estos datos y los valores de referencia, pero creo que pronto se pudieran tener o estandarizar estos valores. Gracias, doctor. Para el doctor Lemus, sobre cuál es la participación o los cambios que puede haber en la microbiota a la hora de ver estas alteraciones en el epitelio y mesénquima. En realidad no ubico yo que exista alguna relación directa entre microbiota y la transición. Pareciera que son procesos que son independientes, es decir, la irritación del tabaco por una parte pues afecta a las células epiteliales y estas toman su camino a través de todas estas señalizaciones a nivel intracelular, pero no ubico yo algo que haya leído, identificado, que se relacione o interfiera con lo que es la microbiota. Gracias, doctor. Para el doctor Magdaleno, ¿cuál es la utilidad de la tomografía axial computarizada en la valoración del paciente que se quiera evaluar la vía aérea periférica? Eh,
Como mencionaba durante la charla, tiene su utilidad, seguramente que sí. Normalmente decíamos que hasta el 80%, 90% de los pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica en etapas iniciales, la radiografía es normal, ¿no? Sin embargo, ya por tomografía podemos saber alteraciones en la tonación, principalmente en las fases expiratorias de la misma, y es lo que vamos a buscar en estos pacientes. La vía aérea pequeña, de menos de 2 milímetros en la tomografía computada, pues no la vamos a poder ver, pero sí lo podemos deducir o inferir por estos cambios en la tonación, que principalmente es de vidrio deslustrado o de datos de atrapamiento aéreo. Gracias, doctor. Para el doctor Lemus, ¿qué utilidad tendría el uso de las fosfodiesterasas 4 en este tipo de pacientes y qué dosis se podrían dar y evitar las complicaciones como hipoacusia? Bueno, en lo que respecta a la transición como tal, les mostraba yo que hay alguna evidencia que pudiera apoyar el uso de inhibidores de fosfodiesterasa 4 al inhibir las señales de activación del proceso de transición. Sin embargo, los estudios que se han realizado a la fecha todavía son estudios o son modelos en ratas, entonces todavía no es algo que podamos traspolar como tal a los pacientes con EPOC. Pero eso es desde el punto de vista específico para la transición. Sin embargo, pues sabemos que los inhibidores de fosfodiesterasa 4, roflumilast específicamente, pues está indicado en las guías, documento lo menciona, para el tratamiento de los pacientes con EPOC como fármaco de tercera o incluso como hasta de cuarta línea, pero generalmente queda como de tercera línea, sobre todo para aquellos pacientes que no son candidatos a corticoide inhalado o que tengan más un fenotipo bronquítico crónico. Y ha demostrado utilidad también en disminuir tasa de exacerbaciones y mejorar un poquito los síntomas asociados al proceso de bronquitis crónica. Sin embargo, pues no sabemos también y seguramente pues sí hay algún impacto que tenga que ver no solo en la desinflamación de la vía aérea, sino que también de forma colateral si es que realmente tiene un efecto a nivel de disminuir a la baja lo que es el mecanismo de la transición epitelio-mesenquimal, pues de alguna forma estamos viendo ahí ya el beneficio. Pero bueno, esto es algo que no está demostrado como tal en pacientes, en humanos con EPOC. Entonces, igual me queda a mí la duda, igual si, no sé, si se trata de que a lo mejor hemos estado dando una terapia encubierta para el proceso de transición y parte de los beneficios que hemos encontrado, pues sea precisamente por eso. Es decir, es algo muy parecido con los corticoides inhalados. En relación a la dosis como tal en los pacientes con EPOC, de hecho ahorita o desde hace ya varios meses o incluso yo creo que ya vamos para años, en realidad no tenemos disponible o es muy difícil encontrar roflumilast en México. Entonces, no sé si alguno de ustedes lo tenga o lo siga prescribiendo, al menos yo en lo personal no, por lo mismo, pero las dosis que manejamos habitualmente son de 500 microgramos cada 24 horas. Y es cierto, los pacientes que alcanzamos a tratar con este fármaco, pues sí nos dimos cuenta que un grupo importante de ellos se quejaban de manifestaciones, sobre todo a nivel gastrointestinal. Entonces, digo, no, además la pastilla era muy pequeña, entonces una de las recomendaciones que de hecho recuerdo muy bien que nos hacía el doctor Anzueto era terciarlo, darlo un día sí, un día no, un día sí, un día no, aunque esto no está como tal escrito en los documentos oficiales, en las guías. Entonces, y esto precisamente en que no hay manera de partir la pastilla. Entonces, pues no se me viene a la mente otra forma para disminuir los efectos secundarios que no sea pues terciando a dosis. Y obviamente pues probablemente estamos ahí disminuyendo un poquito el efecto benéfico, pero bueno, aquí evidentemente es valorar el riesgo-beneficio o ponerlo en contraparte con lo que son los eventos adversos. Obviamente que también las medidas generales, las medidas dietéticas, pues eso podían ayudar un poquito a los pacientes, pero pues fuera de eso, en realidad no. Si el paciente de plano no lo toleraba, había pacientes en donde finalmente terminábamos suspendiendo el medicamento y usábamos algunas otras opciones, o mucolíticos u otro tipo de fármacos.
Gracias, doctor. Para el doctor Magdaleno y su sesgo intervencionista públicamente declarado y notado por todos nosotros ya hace años, y perdón por la pregunta, pero es válida. La termoplastía, ¿en qué afecta o en qué ayuda a la vía aérea periférica? Bueno, la termoplastía es una técnica broncoscópica en la cual aplicamos el calor principalmente en esa vía aérea distal con la intención de romper las asas de músculo y generar una cicatriz que evite que la vía aérea pierda su respuesta broncoconstrictora a efectos o estímulos externos, de tal manera que no quita la enfermedad, el paciente sigue siendo hiperrector o asmático, pero la disminución de los síntomas está más que demostrado. Nosotros tenemos ya pacientes que llevan 4 o 5 años después de hacer termoplastía y la verdad es que se han mantenido bien. Entonces, su utilidad sería esa, ¿no? Inhibir o disminuir los síntomas en los pacientes que cursan con mucha broncoconstricción a pesar de un tratamiento adecuado, según las guías de manejo que utilicemos, ¿no? Gracias, doctor. Para doctor Lemus, hay varias preguntas, ha metido mucha inquietud sobre la N-acetilcisteína. Preguntan sobre las dosis, sobre las indicaciones, en qué pacientes habría que utilizarlo. Hay que recordar que hubo un resurgimiento de la N-acetilcisteína ahora con el COVID. ¿Cuál es su opinión, doctor? Ok, muy bien, gracias por la pregunta. Pues sí, efectivamente, N-acetilcisteína pues es parte del armamento que tenemos para tratar la EPOC. No es un fármaco como tal de primera línea, no es un fármaco que tenga propiedades ni antiinflamatorias ni broncodilatadoras como tal, aunque sabemos y como se dijera, como la aspirina cada vez tiene más propiedades. Igual N-acetilcisteína se le siguen descubriendo propiedades, ya hemos visto ahorita una de ellas, ¿no? Conocemos los efectos mucorreguladores, mucolíticos, antioxidantes que tiene a nivel de la vía aérea y ahora esto que yo les mencionaba con respecto a la regulación, a la baja también de estas señales intracelulares que inducen la transición epitelial mesenquimal. Pero bueno, entonces es un fármaco que se ha utilizado. Algunas escuelas lo satanizan, algunas escuelas dicen que no funciona, que no sirve. Hay otras que siguen abogando a favor de acetilcisteína y efectivamente hemos visto un resurgimiento de esta, porque incluso se reportaban por ahí algunos efectos benéficos en pacientes con COVID. De igual manera, digo, en COVID seguramente que también está echado a andar este proceso de transición epitelio-mesenquimal. Y entonces, pues cuando un fármaco tiene distintas propiedades, pues la verdad que a veces eso es lo malo también, que no sabemos por dónde es que nos está dando el beneficio. Pero bueno, al final del día sí es un fármaco que se puede llegar a utilizar, sobre todo en pacientes con EPOC y que tengan un fenotipo bronquítico crónico, es decir, donde las secreciones sean un problema y pues con la finalidad de ayudarle a los pacientes pues a expectorar, a modificar esas características reológicas del moco, pues pudiera llegar a ser de utilidad. Pero yo me estoy convirtiendo en fan de la acetilcisteína por más allá de los efectos mucorreguladores, sino todos estos efectos antioxidantes y nuevamente repito, que pudiera tener ahora en este proceso de transición. Entonces, esas serían como que las tendencias actuales, ¿no? Para el uso de la acetilcisteína. Con respecto a la dosis, pues bueno, la dosis estándar que se menciona para el uso ya crónico, porque aquí lo utilizaríamos de forma crónica, serían 600 miligramos cada 24 horas, de forma indefinida, pero en pacientes crónicos. En pacientes con cuadros agudos, podemos llegar incluso a subir la dosis, se puede incluso a utilizar 600 miligramos cada 12 horas. Pero también por ahí hay referencias que hablan con respecto a si el paciente tiene obstrucción o no. Entonces, en aquellos pacientes
que tienen obstrucción importante, pues también incrementar la dosis cada 12 horas pudiera ser de utilidad. Y en aquellos en los que no existe obstrucción, una dosis de 600 miligramos cada 24 horas, pues sería la dosis recomendada. Por aquí hay expresiones también de que hay nuevos fans para el uso de la N-acetilcisteína. Y hay que recordar que en el mundo de la neumología hubo una cierta, pues digamos, indiferencia en el uso de la N-acetilcisteína y ocasionalmente hasta un desprecio. Pero bueno, el tiempo nos ha puesto que volteemos a verla. La misma pregunta para usted, doctor Magdaleno. ¿En el mundo de la vía aérea pequeña, la N-acetilcisteína tendrá un lugar? Creo que me hace el comentario después de que cuando lo estuvimos usando en los pacientes con enfermedad intersticial y que se le asoció que se acompañaba junto con los otros medicamentos que usábamos con esteroide, pues perdió como credibilidad, dejamos de recurrir a ella para el tratamiento de estos pacientes, pero creo, igual que siempre tuvo un lugar en el manejo de estos pacientes con secreciones aumentadas o bronquíticos crónicos, exacerbadores frecuentes con mal manejo de secreciones. Desconocía yo estas propiedades que comentó el doctor en su charla. Eso me ayuda me va a facilitar seguir utilizándola, pero creo que si bien disminuyó mucho su uso, nunca se dejó de utilizar al 100%. Y sí, creo que nunca se dejó de vender, ¿no? Aparte de que no se dejó de utilizar. Preguntan por parte de nuestro auditorio muy nutrido el día de hoy, prácticamente llegando a 500 asistentes para hacer un jueves en la noche y con el trabajo de Tribo. Yo creo que es por la influencia de la industria que trae el letrero aquí en el ángulo inferior derecho, depende de la pantalla como la estén viendo. Y bueno, va revisando el inserto, parte del propelente excipiente es etanol, 8.8 miligramos, ácido hidroclórico y norflurano. No sé eso que va a cambiar la terapéutica del que lo preguntó, pero es importante. Otra pregunta aquí es, no está el doctor Mark, pero están ustedes dos. Dice, ¿puedo dar triple terapia a un paciente que no está exacerbado de POC? Si quiere, empezamos con el doctor Magdaleno y después con el doctor Lemus. La pregunta creo que se contesta sola. Finalmente, la triple terapia tiene indicaciones, tiene sus pacientes específicos. Sabemos que un punto de corte son los eosinófilos, arriba de 150. El número de exacerbaciones que presenta mi paciente por año. Obviamente, el diagnóstico que tenga de POC. Y bueno, pues no debo, creo yo, esperar a que tenga una exacerbación el paciente aguda, me refiero, para decidir el inicio de la terapia. Muchos de los pacientes en su peregrinar por la atención médica van a llegar probablemente en fase estable y van a ser diagnosticados por nosotros ya con el antecedente de haber recibido múltiples tratamientos y múltiples exacerbaciones. Entonces, quizá en el momento en el que lo aborde, se haga el diagnóstico, se establezca con la espirometría o con las herramientas que tenga en la mano y cumpla estos criterios que acabamos de mencionar, pues es un paciente candidato a triple terapia, ¿no? Ok, bien. Lemus, Tomo la palabra. ¿Sí? La pregunta creo que era si el paciente no está exacerbado, que si le puedo dar triple terapia. Yo ahí hago un pequeño Perdón por la interrupción, pero si se fija, es algo que estamos viendo mucho en las instituciones públicas. El paciente se entera de que hay una nueva triple terapia y que no hay que estar usando 3 inhaladores, y que mejor usamos uno que está concentrado 3. Pero en realidad no puede ser, a lo mejor no está exacerbado. Perdón por la intervención, pero creo que por ahí viene también la pregunta. Ok, bien. Sí, no está exacerbado. Yo cambio un poquito la pregunta. Más bien la voy a plantear en un paciente que no se me ha exacerbado. ¿Requiero darle triple terapia? La voy a plantear de esa forma. No sé, quiero pensar que iba en ese sentido. Y es interesante verlo desde ese punto de vista porque
si yo tengo un paciente que efectivamente no se me ha exacerbado y que desde ese punto de vista, por antecedente de exacerbaciones, yo podría decir, no, pues es que no le voy a dar, no lo necesita, no se ha exacerbado. Pero si resulta que es un paciente con un endotipo inflamatorio eosinofílico, como ya lo mencionaba el doctor Mark, más de 300 eosinófilos, o incluso ahora la tendencia es un poquito, incluso puntos de corte un poquitito más bajos, o pacientes que sean asmáticos, pues son pacientes que están en riesgo o incluso en alto riesgo de tener exacerbaciones. Entonces, como ahí la pregunta entonces sería, ¿me tengo que esperar yo a que ese paciente se me exacerbe cuando tengo una amplia evidencia que ha demostrado la utilidad del esteroide inhalado? Porque aquí la triple terapia lo que implica es que lleva el corticoide inhalado. Entonces aquí en realidad la pregunta es, ¿agregar corticoide inhalado sí o no? Entonces yo les haría esa pregunta. A ese paciente eosinofílico o a ese paciente asmático, aunque no se me haya exacerbado, ¿me tengo que esperar? Pues bueno, yo desde mi punto de vista creo que no. No tengo por qué esperarme a que se exacerbe cuando yo ya sé y la evidencia me ha demostrado que son pacientes que tienen alto riesgo de exacerbarse. Y no solo eso, sino que además son los pacientes que más van a responder o que al menos a la fecha han demostrado que son los que más van a responder al tratamiento con el corticoide inhalado. Por lo tanto, mi respuesta sería, en este grupo de pacientes, aunque no se exacerben, iniciaría tratamiento con corticoide y no me esperaría que tengan una exacerbación, una caída de su función pulmonar y incremento, no hemos hablado de eso, pero incremento en el riesgo de mortalidad. Está demostrado que después de una exacerbación hay un incremento de mortalidad en el mes inmediato y que se prolonga hasta el año. Y se ha demostrado también que hasta el 20% de los pacientes no se recuperan después de la exacerbación. Es decir, ¿para qué someto yo a esos pacientes a que se exacerben y tengan todos estos efectos deleterios por la exacerbación cuando pude haberla prevenido? Quizás ahí la situación diría, aunque no haya exacerbación respiratoria, hay exacerbación inflamatoria bioquímicamente, y quizás eso sería un patrón, como usted bien dice, los eosinófilos, ¿no? Doctor Magdaleno, nos digo, está en la pregunta del auditorio, ¿y hasta cuándo vamos a usar la triple terapia? Pues no hay una, así como punto que diga 3 años, 2 años, no lo hay. Si eso te refieres, espero de haber entendido la pregunta, es, ¿hasta cuándo lo voy a mantener el paciente? Yo creo que no hay todavía un punto de corte. Creo que el paciente, mientras tenga este tipo de manifestaciones o de factores de riesgo, el antecedente de asma, los eosinófilos persistentemente elevados, yo creo que, y la enfermedad pulmonar establecida, yo creo que el esteroide debe, o la triple terapia se debe de mantener, ¿no? Lo que más me preocupa a mí es la pérdida de la función pulmonar, y esto se evidencia cada vez que mi paciente se exacerba. Se ha demostrado que por cada exacerbación que él tenga, puede presentar una disminución entre un 6 y un 12, 18% de su función pulmonar. Entonces, lo que yo además debo de cuidar, pues es esto. Aunado al riesgo de mortalidad por cada exacerbación que presente, yo creo que el paciente, si lo tengo bien controlado ahí, ahí se debería de mantener. La misma pregunta para usted, doctor Lemus. Igual, creo que en el mismo sentido, cuando yo tengo en el escenario de un paciente con endotipo eosinofílico, ya también está demostrado que sí hay variabilidad en la cuenta de eosinófilos, pero que esa variabilidad no llega a ser tan significativa como para que hoy diga que este paciente es eosinofílico y mañana ya no es eosinofílico. En realidad, la gran mayoría de los pacientes tienden a mantenerse dentro del mismo rango. No hay variaciones importantes. Por lo tanto, y desde ese punto de vista, si ese paciente que ya identifiqué como eosinofílico hoy, pues seguramente va a ser eosinofílico, pues no sé si tal vez toda la vida, pero y si no es toda la vida, pues al menos sí, por mucho tiempo. Entonces, en ese grupo de pacientes, pues el tratamiento desde mi punto de vista es indefinido. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el paciente asmático? Pues de igual manera, yo no sé si un paciente con EPOC que además tiene asma, yo no sé si el asma vaya a desaparecer.
Se supone que no. Entonces, el asma también pasa a convertirse en algo crónico que me exige que ese paciente requiera tratamiento crónico con corticoide inhalado. Entonces, en esos dos escenarios, yo creo que el tratamiento debe de ser indefinido, ¿de acuerdo? No sé, tal vez se podría jugar a subir, bajar dosis de esteroide inhalado, pero no suspenderlo. Ahora, en donde sí pareciera que hay una tendencia y donde sí podríamos hacer desescalamiento, es precisamente en el paciente exacerbador, en el que no es eosinofílico, no es asmático, pero que por historial de exacerbaciones decidí agregarle una o escalarlo a una triple terapia. Y entonces, ese paciente, si ya tiene, esto no está bien establecido, pero al menos sí es algo que he escuchado de gente experta a nivel mundial, que se pueden dar hasta 12 meses, un año de seguimiento. Y si en ese año ese paciente ya no ha presentado exacerbaciones y no tiene una indicación precisa como es la eosinofilia o el asma para continuar con esteroide, podríamos hacer algún intento por desescalarlo, dejarlo con una terapia broncodilatadora doble, pero no olvidar todo el manejo integral, es decir, no olvidar todas aquellas cosas que también puedan exacerbarme al paciente, llámese comorbilidades, exposición o cualquier otra situación que pueda empeorarme. Entonces, yo solo en este tercer grupo de pacientes exacerbadores podría darles el beneficio, y eso porque también de alguna manera se ha demostrado, y ahí sí hay alteraciones en el microbioma. Sabemos que las alteraciones en el microbioma secundarias al esteroide son más frecuentes y más importantes en aquellos pacientes que no son eosinofílicos, ¿de acuerdo? Entonces, si el paciente no es eosinofílico y no es asmático, sí tengo riesgo de alterarle el microbioma. Por eso es que también en ese grupo de pacientes tenemos una mayor tasa de neumonías. Entonces, pues ahí sí, yo valoraría el desescalarlo a una terapia broncodilatadora doble, probablemente después de un año de que ya lo tengo totalmente controlado. Ok, doctor Magdaleno, sobre pruebas de funcionamiento pulmonar respiratorio, el FEV 75-25 menos de 60%, ¿qué utilidad tiene? Bien, es un mesoflujo que vamos a utilizar, bueno, que se da o que nos reporta la espirometría dentro de su informe habitual. Este mesoflujo tiene una gran variabilidad dentro del mismo paciente, por eso es que ha perdido cierta credibilidad. Sin embargo, es uno de los primeros flujos que se altera al inicio de la enfermedad de vía aérea pequeña. Se ha sabido que hasta 40-60% de los pacientes que inician con asma y que su espirometría no cursa con un patrón obstructivo o significativo pueden presentar alteraciones en este mesoflujo, de tal manera que si no me dice, que si no me ofrece que es diagnóstico, sí me puede decir o alertar de que enferma o que ya inicia una enfermedad de vía aérea pequeña. Por lo cual sí se puede utilizar, pero solamente como una alerta y llevar ese paciente a otras pruebas agregadas, como puede ser la oscilometría. Para usted mismo, doctor, y ya casi al cierre, estamos a 3 minutos. La utilidad de la medición de FeNO de prueba. Ok, pues bueno, esta sabemos que tiene su mayor indicación sobre todo en aquellos pacientes asmáticos, y que nos va a servir también para valorar respuesta a tratamiento con esteroide inhalado, o incluso para darle seguimiento a los pacientes del tratamiento, que realmente tengan un buen apego a el tratamiento con los esteroides inhalados. Es algo que también se ha tratado de traspolar a la población de pacientes con EPOC. Sin embargo, pues este sería de utilidad nada más en aquellos que pudieran tener un endotipo inflamatorio eosinofílico, o que tuvieran ahí la coexistencia con asma. Esa sería la utilidad de FeNO. Pero evidentemente donde más está explorado pues es en población de pacientes asmáticos. Doctor Magdaleno, el FeNO en vía aérea pequeña. Bien, se puede utilizar, de hecho está escrito dentro de las
técnicas diagnósticas que pueden utilizarse como acompañante en el diagnóstico de enfermedad de vía aérea pequeña. Falta estandarizarlo, como menciona el doctor, a este tipo de pacientes en específico. Creo que tiene una oportunidad en el seguimiento del tratamiento que reciban estos pacientes. Sin embargo, pues falta todavía estandarizar su uso en este tipo de enfermedad. Pues bueno, estamos en la recta final, en el último minuto de este, diría yo, gran simposio. Agradezco a los ponentes nacionales y a nuestro ponente ibérico. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Neumología la invitación y a la industria farmacéutica su participación. A pesar de estar en diferentes áreas, Ciudad de México, yo actualmente estoy ahorita en una actividad académica en la ciudad de Panamá, y bueno, el doctor Marc en Cataluña, pues no tuvimos ningún problema en la transmisión y hubo una gran permanencia. Todavía están 438 asistentes a esta hora de este día, lo cual hay mucho interés. Hay que recordar que el próximo año, junio 13, junio 17, la ciudad de Veracruz va a contemplar nuestro Congreso Nacional, por lo cual los esperamos a todos ahí. Y recuerden que hace 24 horas salieron las nuevas guías de POC Gold que hay que revisar. Hay que recordar que hubo una modificación a lo mismo. Doctor Maleno, ¿algún comentario final? Nada, agradecer la invitación que me ha hecho la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, agradecer a todos ustedes que me hayan prestado de su tiempo, como ya mencionas, en un día jueves, día de noche, después de arduas horas de trabajo, y pues espero vernos pronto y poder ya tener eventos presenciales. Les mando un abrazo a todos y buenas noches. Doctor Lemos, ¿algún comentario final? Pues de igual manera, no me queda más que agradecer a todo el comité organizador, a toda la Sociedad Mexicana de Neumología por la invitación. Ha sido para mí un verdadero placer poder participar en este foro tan importante. Y pues bueno, seguramente seguiremos hablando en algún otro momento de la transición epitelio-mesenquimal. Veremos qué más sigue surgiendo al respecto. Muchas gracias y hasta luego. Y una felicitación a todos ustedes. Recuerden que estamos en un jueves pre-Buen Fin, lo cual hace que estemos más entusiastas a lo que viene. Muchas gracias. Buenas noches y un cuentote, sí, claro. Y quédense mañana también al último día de cierre de esta Semana Nacional de POC. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un abrazo.